Apreciados amigos, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos. Este es Buen Gobierno, nuestro programa de todas las semanas, analizando diferentes temas, diferentes prácticas de los gobiernos. Hoy con un invitado muy especial, muy especial, que ya nos acompaña en directo desde el querido país de México. Desde allí saludamos muy especialmente a esta hora a nuestro gran amigo y colega Fernando Mejorado, que allí se está ya insertando con nosotros a esta transmisión. Fernando, ¿qué tal nos escuchas? Bienvenido a Buen Gobierno. Mi querido Miguel, querido y admirado Miguel. Oye, muchísimas gracias por tu invitación. Muchísimas gracias por tomarme en cuenta. Y hombre, encantado de estar conversando contigo. Envío un saludo hasta allá contigo a la capital de ese hermoso país, Colombia. Me da mucho gusto, Miguel. Bueno, Fernando, muchísimas gracias a ti por atender esta invitación. Fernando es un estratega, un muy buen estratega político. Digamos que es un hombre que admiro profundamente. Lo he visto en la práctica, lo he seguido, nos hemos encontrado en eventos. Él no me ha contratado, no me ha pagado $1 para que diga nada. O sea que pueden estar tranquilos, aquí no hay ni siquiera negocio, solo hay admiración. Digamos, una profunda admiración por él y por su trabajo, que lo hace incluso desde una estirpe familiar, porque son varios miembros de su familia que se han dedicado muchos años a este tema, a estudiarlo. Destaco, Fernando, que eres el director de una consultora allí en México, que has estudiado en el Tecnológico Autónomo de México, ITAM, donde también forjaste un perfil multidisciplinario. Estoy citando una revista mexicana precisamente que te ha destacado también que has ganado varias veces el premio RIT Latino, que es un premio dedicado a la excelencia en categoría spot electoral de 60 segundos. Eres originario del estado de Durango, eres un verdadero estratega, dice la revista. Esa es una entrevista con la revista Campaign and Elections, donde se destacan otras cualidades y que también se las vamos a compartir aquí en el link de nuestra transmisión para quienes quieran conocer un poquito más sobre Fernando e incluso invitarlos a todos para que nos manden sus preguntas. El tema de hoy con Fernando Mejorado va a ser los errores que han cometido los alcaldes. No vamos a volver pedazos a nadie, sino que vamos a destacar malas prácticas para poder hablar de las prácticas que sí han sido exitosas. Vale la pena señalar eso, Fernando. No sé qué más complementar sobre tu hoja de vida, Fernando. No, hombre, no. Muy amable por la presentación. Y sobre todo haberla leído por ti, Miguel, que sabes que te admiro, que, que te he seguido desde hace mucho tiempo, tus pasos, lo que haces, tus logros, este tiempo, todo este tiempo que te has dedicado a la investigación y a la documentación del quehacer de la asesoría y de la consultoría estratégica política. Eh, digo, no está por demás hablar del libro que ahora estás difundiendo con mucho éxito, Marca Poder. Oye, fabuloso, de verdad que es admirable todo el tiempo que le has dedicado a esa obra literaria, que es un referente, es un referente, y debe ser un libro de cabecera ya de mucha gente que se dedica a la política. Al menos mío sí, Me sonrojas, amigo. Muchísimas gracias, hombre, por tus palabras. Entremos entonces en materia frente al tema, Fernando. En términos generales, para que no hablemos todavía de alcaldes, ¿cómo has visto la actuación de los políticos en esta pandemia? ¿Cómo han actuado los políticos en América Latina? Pues si quieres arranca por México, que es tu escenario natural, y luego ya nos compartes lo que has podido observar. Mira, yo lo que creo es que, y al menos lo que he visto, lo que he podido documentar en mi mente, es que la mayoría de las personas que tienen problemas, de los responsables de las administraciones municipales que eh, tienen problemas justamente porque tienen males de origen. Mira, te voy a poner el ejemplo de un asunto que platicaba yo con un amigo que tengo sin agraviar.
un amigo que tengo y que se dedica también a la consultoría, y hablábamos del efecto mariposa, aquel asunto de el vuelo o el aleteo de una mariposa, que es un asunto insignificante, pero que tiene connotaciones y tiene denotaciones en catastróficas en otra parte del mundo. Es decir, un pequeño aleteo sin cuidarse, sin atenderse, puede provocar cualquier problema. Lo mismo sucede con los gobiernos, ¿eh? Un asunto tan pequeño se va haciendo grande y grande y grande, y llegan las crisis, los riesgos, y todo aquello se conflictúa. Fíjate que yo he detectado 8 asuntos de alcaldes que se han visto en problemas. Te voy a presentar uno, mi querido Miguel. Primero, que no es lo mismo tener una visión política o social de una ciudad que tener una estrategia para transformar una ciudad. Es decir, podrás tener un sueño de cómo debe ser una ciudad en la que vives o a la ciudad a la que gobiernas, pero no es lo mismo a partir de ahí elaborar una estrategia. Y con frecuencia veo alcaldes que traen sueños y prometen muchas cosas, el cielo y las estrellas y algo más, y llegan con toda la buena voluntad del mundo y no logran articular una sola acción. Y como dicen en México, me imagino que en otras partes de América Latina dicen lo mismo, el camino al... Bueno, se nos fue la señal momentáneamente con Fernando. Aquí en nuestro programa Buen Gobierno, vamos a ver qué nos pasa, qué ocurre aquí en este instante para poder resolverlo, para poder resolver, digamos, este problemilla técnico que nos ocurre acá frente a lo que nos estaba planteando, el efecto mariposa, lo importante que es, digamos, entender la actuación territorial. Muchas veces hay alcaldes, hay políticos que no dimensionan la importancia que tiene la actuación en su territorio para que no haya un problema mayor en otros territorios. Y si algo ocurre aquí es que se necesita una actuación integral, a conciencia. Aquí tenemos otra vez a Fernando para que nos siga complementando esta idea. Vamos a darle nuevamente cabida a Fernando Mejorado desde el DF. Se nos caía tu señal, Fernando, nos hablabas acerca del efecto mariposa, nos hablabas acerca de que hay alcaldes que tienen muchos sueños, muchas ideas, pero no un perfil estratégico. Qué importante. Sí, sí, sí. Es decir, decía que en mi tierra hay una frase que dice que el camino al infierno está lleno de buenas voluntades. Es decir, podrás tener la mejor de las intenciones, el mejor de los proyectos y muchas cosas, pero si no aterrizas, si no operas, ese asunto o esos sueños nunca se van a lograr. Y entonces los ciudadanos no te lo van a agradecer. Y todo aquello se va a hacer una bola de nieve que va a ir en contra de tu administración municipal o de la administración de la ciudad. Entonces, hay algo sumamente importante, mi querido Miguel, que tú seguramente lo has pensado, lo has comentado. El gran asunto de un estadista de una ciudad es saber dónde está el problema, saber lo que se tiene que hacer y, por supuesto, saber cómo hacerlo. Y entonces, por eso yo planteo que es el primer problema al cual se enfrenta una administración municipal. Trazar o transitar desde un sueño o una visión hacia la estrategia y después transformarlo en una agenda política gubernamental. Ahora. Qué importante lo que nos estás diciendo, Fernando. Partir de un sueño, porque incluso aquí en Colombia, ese café no te va a saber tan bueno como el colombiano, te lo advierto. El de México, no, mentiras. El café mexicano es muy rico, pero el colombiano es mejor.
Oye, no sé si, no voy, yo no puedo hablar del café Juan Valdez porque nos limitaría Facebook, ¿no? Pero Nos mira, censura Facebook de sé pronto. que, en México, sé que, o sea, en México hay un buen café, pero bueno, hay que reconocer que Colombia es un referente del buen café, Yo del tomé buen. uno muy Entonces rico en está muy Chiapas, sabroso. tomé uno muy rico Ah, en no, Chiapas, tomé uno muy rico en Monterrey, tomé uno muy rico en Mérida. De verdad tienen buenos cafés sí, sí. especiales. Bueno, Chiapas, Veracruz y Oaxaca, hasta Guerrero son buenos. Pero hoy te voy a decir una cosa. La Sierra de Durango, en la Sierra de Durango se cultiva un buen café, ¿eh? Está sabroso, Salió muy Fernando a bueno, defender ¿eh? tu tierra, eso. Bueno, pues entonces yo defiendo la mía, en Medellín también, y ahí saludamos a Guillermo León Eusi, a quien le preguntamos qué tal el café de Antioquia, de Medellín. Algún día vas a venir Uy, por acá y te vamos a traer a Antioquia para que pruebes un café inolvidable. sí, Te vas nada a más, llevar la valija Miguel, llena de café. Miguel, nada más te pido un favor cuando eso suceda. No me pongas a debatir cuál es la verdadera capital de este hermoso país. Ya me hicieron famoso por esa frase, ¿no? Muy bien. Sí. Eso que estoy viviendo en Bogotá, o sea que ya no puedo hablar tan duro. Hay que Mucho hablar cuidado. pasito, pasito, pasito. Sí, Fernando, sí, decías sí. algo muy importante ahora y era, primero, que el gobernante defina que sueñe, bacano que sueñe, y un gobernante tiene que poner a soñar a sus conciudadanos, porque el que no pone a soñar, pues definitivamente se queda en un escenario mediocre y se queda Claro. en el corto plazo. Luego dices, definir un problema muy bien, qué vamos a hacer y cómo hacerlo. Y planteas un tema de la hoja de ruta, Claro. importantísimo. Sí, sí, sí. Mira, esto hace, o sea, la debilidad de estos asuntos, cuando no sabes definir dónde está el problema, qué es lo que hay que hacer y cómo hacerlo, te lleva de alguna manera a tener una mala conceptualización del significado de gobernar. Siempre cuando llegamos nosotros como estrategas a un proyecto político del ámbito gubernamental, siempre yo les cuestiono, señores, ¿saben qué es gobernar? Y entonces yo les planteo tres fases o tres etapas de lo que significa gobernar. Gobernar significa planear, significa realizar y significa comunicar. Si desde el punto de vista de la comunicación política un gobernante no entiende o no opera bajo esas tres fases, los problemas también se le van a complicar y eso es lo que está sucediendo con muchos de los alcaldes en México y por la experiencia que tengo en Centroamérica, el Caribe y una parte de Sudamérica, sucede lo mismo. En América Latina está sucediendo eso. No entienden que primero hay que planear, porque sin planes no aterrizas tus sueños y tus estrategias. Y entonces planeas si estás obligado a dar resultados y también estás obligado a comunicarlos. Es una obligación del gobierno. Y en ocasiones les falla una de esas cosas, o les fallan las dos, o les fallan las tres fases. Y entonces, pues ahora entendemos cómo se están generando una serie de problemas que se siguen tornando en una bola de nieve de tantos y tantos errores que se cometen en las administraciones municipales. Vamos a empezar a analizar casos, Fernando. Esta es una alcaldesa que yo admiro profundamente y a veces cometemos el error de no ser autocríticos o de tenerle miedo a meternos con nuestros clientes. Y yo creo que antes les hacemos un bien cuando podemos con prudencia poder hablar de los temas. Yo creo que hoy por hoy las cifras de Ecuador en el número de tasa de personas fallecidas es muy alto y particularmente en la ciudad de Guayaquil yo siento que se han cometido varios errores que se vienen subsanando, pero que ha habido errores allí. ¿Conoces un poco sobre el tema de Guayaquil? ¿Has oído mencionar varias de las decisiones que se han tomado? Ellos, digamos, se hicieron tristemente célebres por la aparición de muchos cadáveres en zonas humildes de la ciudad
sin poder ser recogidos, y también por el episodio de los carros bloqueando la pista del aeropuerto para los aviones que venían desde Europa a recoger a los nacionales de sus países. Sí, sí fue realmente penoso que en una ciudad hermana de América Latina sucediera eso. Y es lo que te digo, Miguel, los alcaldes en muchas ocasiones no tienen claro cómo gobernar su ciudad. Y una ciudad significa para las personas los servicios básicos que debe otorgarles para su calidad de vida. Y los servicios básicos tienen que ser, se entiende el agua, se entiende los jardines, los servicios funerarios, toda esa gama que tienen que estar de servicios bajo los cuales una ciudad se entiende justamente como una ciudad, porque si no, entonces serían locaciones que cuentan con menos de los servicios básicos. Y ser, eh, cuando tú juras ser político o responsable de una ciudad, pues entonces tienes que estar pensando en todas esas cosas. Y entonces va el punto que sigue y que te quiero comentar y que tiene que ver con los errores de los alcaldes. Tienen un equipo mal preparado y poco capaz para enfrentar los problemas. Es decir, el equipo no le ayuda a resolver el equipo de gobierno o el gabinete de gobierno municipal no le ayuda al alcalde a resolver los problemas básicos, Miguel. De tal manera que entonces sucede lo que sucedió con la alcaldesa de Guayaquil, que no entendía ni por dónde quedar bien con los ciudadanos e hizo una serie de errores tras errores. Y si te parece, volvemos al inicio de esta plática. Un error tan pequeño y tan simple se va volviendo cada vez y va escalando hasta problemas máximos en donde ya son incontrolables. Porque es que a veces los gobiernos también se concentran mucho en los macro problemas, en los grandes problemas, y a veces un pequeño problema se puede convertir en una gran bola de nieve, porque todo es Sí, sí. importante en clave de políticas públicas, todo es importante cuando se trata de gobernar. A propósito, nos hace una pregunta por acá para salirnos un poco del tema de los alcaldes, y es sobre qué piensa Fernando Mejorado de la forma como ha afrontado el presidente Andrés Manuel López Obrador el tema del COVID allá en su país, en México. Bueno, me parece que no lo ha enfrentado, ¿eh? Es decir, no creo que él haya generado un plan para contener la pandemia, y que esto le ayude a generar toda una marca de su imagen gubernamental. Es decir, no es un asunto que le interese al presidente Andrés Manuel o esté en su agenda. Es decir, vimos acciones tardadas, Miguel, acciones que estaban pues realmente fuera de tiempo. Es decir, estamos en el pico más alto de contagios y de muertes por COVID y apenas están llegando los primeros respiradores, están llegando las primeras compras para contener este asunto en este país. Entonces, con todo y que México enfrenta graves problemas en su sistema nacional de salud, hay muchos hospitales y entonces eso es lo que ha dado cabida. Pero en general, el gobierno de Andrés Manuel ha estado generando parche sobre parche para contener no tanto el problema médico de salud que le representa el COVID, sino para contener las críticas por la mala actuación en esta pandemia. Tan es así que el liderazgo
local de esta pandemia lo tienen más los gobernadores que el mismo presidente de la El República. presidente de México, Incluso, Andrés Manuel López Obrador, no dejó de besar y en abrazar a sus algunos seguidores momentos, durante una gira este algunos fin de alcaldes semana en el han estado de tenido Guerrero. que, en López algunos Obrador momentos han tenido declina los otorgar alcaldes ayuda a las que empresas salir por posibles adelante. pérdidas provocadas por el coronavirus. El caso de Tampoco restringirá Andrés la Manuel López entrada al Obrador llama turismo mucho la como otros atención. países. Y yo diría, Fernando, y acompañamos las imágenes con el comentario de Guillermo León Euse. El Un politólogo subsecretario muy de Salud importante ya decía había que la mayoría de recomendado los que gobernantes terminaran los no besos y están los preparados abrazos. para gobernar Este en lunes tiempo dijo que el real. presidente goza Comparte de esa buena salud. afirmación Casi Fernando sería Mejorado, mejor gobernar en tiempo real, que sobre padeciera todo porque coronavirus, planear porque lo más toma probable es que tiempo, él, en lo realizar, individual, ejecutar, como que la es mayoría de ejecutar las presupuesto, personas, hacer se va a obras, recuperar toma tiempo, espontáneamente y va a quedar comunicar también. inmune. Hoy se demanda López tiempo real Obrador para todo aseguró que ello y seguirá casi las que no hay recomendaciones plazos. que le ¿Usted hacen, qué opina? pero no usará un tapabocas. Estoy totalmente de Con un acuerdo tapaboca. con esa convicción, ¿No? con ese planteamiento. Entonces, si asiste el presidente, Imagínate, o sea, ¿cómo va a estar la gente? O sea, yo tengo que darle la a la gran gente, clave ¿sí? de la política Ánimo, es actuar. ¿sí? Le tengo que dar Dicen en seguridad. México, ganar el El presidente arrancón. no predica con el ejemplo lo Un que las político autoridades de salud siempre piden a tiene la que ganar población: el mantener arrancón. distancia, evitar Entonces, actividades se vio innecesarias, que reducir a la vida pesar social. de que había Nosotros, tiempo al menos yo que estoy en el área de salud, a veces nos reímos, pero yo a mis colegas sí les llegamos y nos saludamos de jao no se hizo o de nada. namaste, nada más, pero Las o sea, autoridades es de un salud completo error lo que decían está una haciendo el cosa, presidente. La el mismo economía presidente mexicana, la de por sí República, afectada por la caída de los contradecía precios a del través crudo, de su se ve agenda ahora y sus vulnerable y comentarios, amenazada y por la eso crisis hacía que de del alguna coronavirus. manera en la gente se generara dudas y se generara un problema de credibilidad. La gente en México no haya a quién hacerle caso. Simplemente hoy lunes comienza en México la desescalada. O sea, es decir, todavía estamos en el cenit o en la punta de la cresta y ya comenzaron algunas ciudades a generar una desescalada, es decir, a disminuir las presiones o a disminuir el confinamiento. Entonces, las autoridades locales siguen diciendo que no, que hay que resguardarse en casa, pero la autoridad federal o la autoridad nacional sigue insistiendo en que ya hay que salir de casa. Entonces, Complicada la no hay situación. acuerdos. Complicada la No hay situación y se me acuerdos. viene precisamente... Sí. Termine, Fernando, tranquilo, termine su idea. Puedes terminar la idea, Fernando, tranquilo. Ok. Te decía que finalmente no hay en este momento para los ciudadanos una idea clara de lo que se debe hacer, porque no están claros los acuerdos, no están claras la coordinación y la vinculación de los diferentes órdenes de gobierno. Y eso hace que de alguna manera la ciudadanía deje de estar creyendo en lo que dicen los políticos o lo que dicen los gobiernos. Si ya de por sí en el mundo, o al menos en América Latina, específicamente en México, la tasa de credibilidad de los ciudadanos en los políticos va de los 15 a los 18 puntos porcentuales, imagínate, bajo esta crisis, la credibilidad en los políticos ha caído por los suelos. Lastimosamente, la credibilidad de los políticos ha caído por los suelos, Fernando. Y sigamos con el tema de los alcaldes. Estamos hablando con Fernando Mejorado, estratega político, investigador, un hombre con mucha experiencia en este tema de las campañas políticas. A propósito de lo que usted decía, Fernando, el caso de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, de esa desarticulación que hoy vive México, precisamente cuando en el DF y en varias ciudades se está desescalando ya la cuarentena. En el caso de Bogotá ha habido un interés evidente de la alcaldesa que no pertenece al partido, que es la oposición tradicionalmente del partido de gobierno, por llevar un poco la contraria. Pongo el ejemplo citando a Medellín, donde hay un alcalde que también es opositor político, pero se ha articulado con el gobierno. Y vemos que Medellín, siendo la segunda ciudad de Colombia,
hoy tiene una tasa y un manejo de la cuarentena, de las personas infectadas, de las pruebas realizadas y de todo lo que ha pasado distinto al de otras ciudades donde no ha habido esa articulación. Alcaldes que se desarticulan. Fernando, que me imagino que en México también debe existir este caso. No, por supuesto que sí, y está claro, el caso de la alcaldesa de Bogotá, pues es sumamente conocido, cómo se reúne un día con el presidente, se abrazan, llegan a un acuerdo, pero al día siguiente este se rompe, ¿no? O sea, la alcaldesa empieza a despotricar en contra del presidente de ese país y finalmente lo que resulta es eso. Bogotá es una de las ciudades más contagiadas, ¿no? De ese país, los contagios han crecido. Y llega a mi mente que me parece que esa actuación está muy parecida a la actuación que ha tenido los gobiernos de Morena con el resto de las autoridades políticas de otro partido. Es decir, un día se reúnen, toman ciertos acuerdos y al día siguiente ya no existen. Y el carácter de la alcaldesa de Bogotá me ha parecido un tanto parecido al carácter que tiene el presidente Andrés Manuel, porque un día da una declaración con ciertas puntualizaciones y al día siguiente pues yo creo Invita a que ya no se acuerda abrazarse, le pide a la y Virgen de cambia. Guadalupe, bueno, en fin, un montón Sí. de ocurrencias, lastimosamente. Sí. El asunto ahí es que los alcaldes no tienen una agenda estratégica, mi querido Miguel, y eso hace que den tantos bandazos, ¿no? Yo creo que, yo he dicho siempre, el santo grial de la política de un gobierno o de una campaña es su operación política, operado a través de los acuerdos, de las alianzas y de la forma de cómo los amarras, ¿no? Y entonces creo que eso ha pasado. No creo tanto en las traiciones de que existan en política, simplemente los acuerdos y las alianzas no se amarran o no se consolidan bien. Y eso es producto de una falta de agenda estratégica, Miguel. Agenda estratégica que vaya ligada a una capacidad diplomática, a mucha humildad, a menos egocentrismo, a entender la campaña permanente de una manera estratégica, porque no se trata de no hacer campaña, se puede hacer campaña de manera inteligente, pero no poniendo por encima la vida y la seguridad de los ciudadanos. Yo quiero saludar acá a Cachito Ábalos, que está desde el Paraguay, a Víctor Hugo Gamba desde Colombia, gracias Víctor Hugo, también a Santiago Uribe, a Alfredo Jones, a Guillermo Leoneuse, a Paloma Jaritas, Miguel Ángel Hidalgo, Luis Jaime Soto Arrieta, Felipe Mendoza, saludos Felipe, también a Alfredo Jones, ya vamos a responder tu pregunta Alfredo, Samuel Orozco, Miguel Ángel Hidalgo, que nos habla de un tema de Ecuador, Diana Anzuategui, saludos a Diana ya en la provincia de Los Ríos, en Ecuador, donde el año pasado tuvimos varias victorias, Juan Carvajal, Alfredo Jones y Paloma Jaritas. Alfredo Jones Fernando nos pregunta algo bien interesante, sobre todo para el caso de Brasil, Argentina y México, que sobre todo Brasil y México tienen hoy serias dificultades. ¿En qué países se ha manejado mejor la crisis? ¿En países de estados unitarios, tipo Ecuador, Colombia, Perú, o en países federados, tipo México, Brasil o Argentina? Pues en el caso de América Latina, obviamente. ¿Qué opina usted, Fernando, al respecto? Yo creo que no tiene nada que ver con la estructura institucional de un país. Tiene que ver más con una visión de Estado de los políticos. Y esa visión de Estado, ese sentido común, no te lo va a dar ninguna estructura o ningún andamiaje institucional, ninguna ley. Eso se trata de algo que traen las personas, el uso de la inteligencia, Miguel. O sea, porque igual los países centralistas o los países que tengan otra estructura gubernamental, pues van a tener problemas. El asunto es la capacidad de los políticos para hacer acuerdos, Miguel. Nadie puede solo, Miguel.
Y entonces tú tienes que hacer alianzas. Y mucho menos, Miguel, nadie va a poder solo tratándose de una pandemia que hace 100 años no se veía, pero con, pero con los problemas que conlleva la globalización, los problemas que ahora tenemos. Antes había otra naturaleza de problemas, ahora estaban muy cerrados y todo se quedaba ahí. Hoy no, hoy es difícil contener. Entonces, yo diría eso, o sea, se trata del uso racional de la inteligencia, dejar a un lado la soberbia y la vanidad. Uso racional de la inteligencia y que no se puede solo, siempre se hace trabajo en equipo. Cito lo que usted decía de los equipos de gobierno. A veces ve unos ciertos equipos de gobierno que están más llenos de sobasacos y de gente tratando de lamberle al político, pero no de hacerle ver sus errores, no de hacerle ver las posiciones en las que se pudiera estar equivocando. Sobre todo que hay gobiernos hoy que no se están asesorando en América Latina de científicos, porque aquí yo creo que la batuta la llevan los epidemiólogos y los científicos. Claro, mira, o sea, aquí lo has dicho claramente. A ver, los políticos deben de hacer política, Miguel. Los empresarios deben de hacer negocios y deben generar empleos. Y los gobiernos deben de administrar los esfuerzos de todos, sin importar su filiación política, sin importar ni su género, sin importar absolutamente nada. Ellos han sido contratados para que administren los recursos de un país y nada más. Aquí estamos hablando precisamente de lo que dice Miguel Ángel Hidalgo, que algunos tienen más capacidad de dar pleitesía y no son capaces de contradecir a sus jefes. Felicitaciones y gracias, tocayo, le dice a Fernando Mejorado. Siempre es bueno refrescar criterios e intercambiar ideas. Un abrazo desde Ecuador, te manda Fernando. Abrazos a Ecuador. Me da un placer escuchar. Paloma Jaritas, que creo que es de México, Fernando nos dice, Cermeño Infante, ¿conoces a Cermeño Infante, alcalde de Torreón, Coahuila, México? Sí, cómo no. ¿Lo conoces? Sí, sí, sí. De hecho, es vecino de mi estado. Ah, bueno. El hombre, Paloma nos plantea, trabaja con un plan de trabajo para contener la proporción del COVID. Pregunta ella, que si te parece, pues, no sé si conocerás el plan de trabajo del alcalde de Torreón, Coahuila. Es que escucha un poco de eco, ¿me puedes replantear? Claro que sí, discúlpame. No, te preguntábamos que nos pregunta Paloma Jaritas, desde Cermeño Infante, alcalde, sobre Cermeño Infante, alcalde de Torreón, Coahuila, México. Pregunta si lo está haciendo bien en este tema del COVID-19. Mira, no conozco a puntualidad lo que está haciendo el alcalde, pero yo te voy a decir una cosa, los alcaldes tienen un gran reto porque finalmente, Miguel, el alcalde son los que contienen al ciudadano, los que le dan la cara, los que los contienen en un filtro vehicular para que no sigan generando movilización, los que le dicen, oye, quédate en tu casa, los que le dicen, no vayas a reuniones, los que finalmente es el tutor o el padre del hijo adolescente que trata de que no vaya a una fiesta de madrugada. Así vemos a los alcaldes. Hasta donde yo sé, el alcalde lo que está haciendo, Cermeño Infante, lo que está haciendo es restringir al máximo la movilización de los ciudadanos, pero con un objetivo, contener la ola de contagios que se están generando en esa región. Te explico que esa región es una región que le llaman La Laguna, que comparten tres estados de la República. Es una región industrial del norte del país y que han tenido muchos casos de contagio y muertes por COVID. Entonces, lo que hacen los alcaldes es tratar de contener, restringir al máximo y endurecer las indicaciones para no generar más contagios. Estamos conversando a esta hora con Fernando Mejorado desde el DF, desde México. Fernando, estratega político. Hay otro caso que me llama mucho la atención y que ha generado incluso
muchos memes en Colombia. Mire, es la fotografía del alcalde de Barrancabermeja haciendo una presentación en vivo con un plano supuestamente de la ciudad, pero incluye las mulas del pesebre, no le faltó sino incluir los Reyes Magos en la representación de la imagen. ¿Usted qué opina sobre este tema? Los alcaldes que no cuidan el tema de la imagen, porque algunos dicen, no, es que eso no importa, ponga el plano con el pesebre, con las mulas, la Virgen, San José, qué sé yo, que lo importante es el Lo problema. que sea. Sí, lo que sea, ponga lo que sea ahí, vístase como sea, salga como sea alcalde, que lo importante es que jurídicamente esté bien y políticamente bien. Es importante lo jurídico, es importante lo político, pero si yo no comunico bien, voy a hacer el hazmerreír. Y este alcalde se volvió famoso en Colombia porque le sacaron el meme del pesebre. Mira, no es cierto, o sea, no es cierto que la comunicación no importe, no es cierto que los mensajes no importan, claro, es más, si bien es cierto, no es todo, es algo sumamente importante, Miguel. Es decir, si yo una vez platicaba con Laura Castellanos, venezolana, que seguramente, Miguel, tú la debes de conocer. Claro que yo le preguntaba, sí, claro, es un personaje ineludible en el análisis de medios en América Latina. Entonces Laura me dice que ella percibe que cuando la estrategia de gobierno está mal, la comunicación de ese gobierno va a estar mal. Entonces, todo es importante, Miguel. Es importante la planeación. Es importante fijarle el sueño a los ciudadanos para generarles expectativas con base en las acciones del gobierno. Es importante tener resultados para la gente y sobre todo es importante comunicar de manera adecuada. Tú sabes que cuando estas cosas no se cuidan, Miguel, El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no dejó de besar y abrazar a sus seguidores durante una gira este fin de semana en el estado de Guerrero. López Obrador declina otorgar ayuda a las empresas por posibles pérdidas provocadas por el coronavirus. Del pesebre y eso. Eso es tan tonto, Miguel. Eso es tan estúpido que resulta que finalmente llega un momento en que empiezan a perder la credibilidad. Y cuando tú les preguntas a través de una encuesta, de una investigación seria, te das cuenta cómo van perdiendo credibilidad, confianza e intención de voto para ser reelegidos. Solo por no haber cuidado que la maqueta esté bien hecha. Por supuesto, pequeños detalles que hacen grandes desastres en la reputación, en la imagen y en la decisión de voto, porque eso va conectado al corazón decisión del ciudadano y es algo que hay que entenderlo científicamente, no a través de frasecitas ni de frases de autosuperación, no, sino que esto en las encuestas y en los sistemas de medición se puede corroborar lo que está diciendo Fernando. No es un tema de que a él le parezca, él cree, no. Eso ya se ha vivido en la experiencia. Yo he estado con gobernantes que han metido las patas, como decimos en Colombia, y eso tiene una repercusión nefasta en temas aparentemente insignificantes. Sí. Fíjate que ha habido en el mundo grandes proyectos, Miguel, que son sustentables y que son sostenibles y que se caen justamente por esos detalles, por no cuidar el análisis político, por no cuidar el análisis de política pública y desde luego por no cuidar la operación política. Como tú sabes, la historia del aeropuerto, de los servicios aeroportuarios de la Ciudad de México, es decir, el centro del país, han tenido cualquier cantidad de problemas. La cancelación del aeropuerto por el gobierno de Andrés Manuel no es el primer fracaso que tiene el aeropuerto de la Ciudad de México. Ya en el régimen de Vicente Fox Quesada, un régimen de centro derecha, se intentó hacer un nuevo aeropuerto moderno,
muy importante, pero que fue finalmente cancelado porque no se hizo una operación política para que todo el mundo estuviera contento, ciudadanos, afectados, beneficiados, no se hizo y finalmente fracasó ese no sé qué número de intento de la Ciudad de México. Justamente por eso, Miguel, porque no se cuidan los detalles y un asunto tan pequeño va generando grandes problemas, hasta incluso poner en riesgo la administración, la posición de poder de ese político. Muy triste todos estos temas que ocurren y agradecemos a la gente que nos sigue escribiendo. Gabriela Sosa desde Guatemala, saludos. Socorro Luján desde Medellín. Armando Hernández dice, saludos desde México. Fernando, mejorado, gran estratega y máster en la comunicación política. Víctor Hugo Gamba se ríe del pesebre. Guillermo Leoneu se dice, hoy en medio de la pandemia nos hemos podido dar cuenta de quiénes son los verdaderos dirigentes que hemos elegido. Ha puesto en evidencia la pandemia, claro, el carácter, la inteligencia emocional, la capacidad de reacción sorpresiva de los gobernantes, Fernando. Sí. Mira, finalmente toman decisiones al ahí se va. Toman decisiones, como yo lo comenté, Miguel, hace rato en redes para promocionar esta charla que estamos teniendo. Tu invitación, que agradezco mucho. La ciencia de salir del paso. Es tan usado hazlo en este momento para salir del paso. No sé, cómprate unas camas para atender a los enfermos del COVID. Manda a comprar unos ventiladores. Hay unas para salir del paso. Entonces, Luis Villarreal, analista mexicano de política pública, habla de esto, de que es tanto los errores o es tanto ese problema de salir del paso momentáneamente que ya se hizo toda una pseudociencia, ¿no? Entonces, no es, o sea, dicen en México, gobernar no son enchiladas, ¿eh? Ya sabes cómo son las enchiladas, ¿no? Así facilito se hace, eso de una. Sí. No sé, no hay que pensar mucho. Con el perdón de los buenos restaurantes mexicanos que hacen muy bien las enchiladas y con metodología, hay que decirlo que se hace muy sencillo, digamos, sin mucha planificación. No, pero los mexicanos sí saben diferenciar, por ejemplo, que cuando tú dices, si no son enchiladas, cuando dices un plato de enchiladas, que es una obra maestra de la cocina mexicana, ¿no? Que dicho sea de paso. A mí me encanta la comida mexicana, me encanta. Y tú sabes que es patrimonio intangible, ¿no? De la humanidad. Sí, señor. Así que cuando tú gustes... no me han invitado a las de Durango, eso sí, debo advertirlo. A Durango no me han invitado. Las de Durango tienen un sabor exquisito. Qué rico, qué delicia. Gabriela Sosa... Muchas gracias, Fer. Gabriela Sosa desde Guatemala nos dice algo bien importante y es en Guatemala algunos departamentos y municipios y aldeas, los alcaldes no pueden dar declaraciones sobre casos de COVID-19, ya que el presidente en una conferencia les dijo que no tienen que dar declaraciones sobre casos nuevos. Entonces tienen que atenerse a lo que dice el presidente. Pienso yo desde mi punto de vista que ya es un extremo nocivo. Es decir, ya taparle la boca pues a los alcaldes me parece nocivo. Una cosa es trabajar en unidad, pero también el trabajo territorial del municipio demanda una serie de necesidades complementarias que no suple un presidente, Fernando. Claro. Mira, a ver, hay una cosa, hay una frase que yo digo que en tiempos de crisis hay que centralizar cualquier actividad de comunicación, pero me refiero única y exclusivamente a la orden constitucional de ese gobierno. O sea, tú no puedes invadir la esfera constitucional de otro gobierno, ¿eh? O sea, hablando de una democracia constitucional, a nivel tú no lo legal, puedes hacer. Por supuesto, claro que sí. Lo que sí puedes hacer es justamente lo que acabas de comentar, Miguel. Eso sí lo puedes hacer. O sea, vamos a acordar de qué hablas tú y de qué hablo yo.
vamos a hablar de lo mismo. Ok, yo digo que estas son las líneas estratégicas para ser comunicadas, pero antes de salir a la calle, tú y yo, como gobiernos, nos vamos a poner de acuerdo. Lo vemos poco porque los egos, los intereses políticos y todas tantas cosas que no tienen nada que ver con la imagen pública o el beneficio capitalizable o rentable de un político, ¿eh? Fernando, aquí hay otro caso que yo te quiero mostrar, que también es en Colombia, y enseguida me hablas de casos allá en México. Este es el caso de un alcalde, él es el alcalde de Popayán. Cuando recién empezaba la crisis, el presidente de Colombia hizo una reunión con todos los alcaldes y gobernadores del país, y este alcalde asistió después de haber estado en un lapso menor a 16 días en el exterior, y días después de haber estado ahí, de haber apretado la mano del presidente, de haber compartido con todos los mandatarios de los 32 departamentos de Colombia, se supo que tenía COVID-19. Y lo peor no es eso, sino que nunca conocimos unas excusas por parte del alcalde de Popayán. ¿Qué opinas? Pues que sí, que es una persona muy irresponsable, nada más. O sea, no le importa nada. Imagínate, si no le importa nada a la clase política, que lo pueden criticar, ¿qué le van a dar importando los ciudadanos, no? Entonces, al menos ese es el mensaje, Miguel, que pueden no estarle prestando, o los ciudadanos pueden estar creyendo que ese alcalde no le importa en lo absoluto la vida de las demás personas. Es decir, cuando tú estás pensando en un político y sabes que ese político ama a su familia, que respeta a los ciudadanos, que se dirige con propiedad al resto de los políticos, tú dices, cuando menos, o sea, yo me espero lo mismo, ¿no? Y cuando ves que no hay respeto por la salud o por la vida de los demás, pues ¿qué se puede uno esperar, no? Sí, es una realidad muy triste. Fernando, casos que hayas conocido en México o en América Latina que te llamen la atención, sobre todo porque más que cuestionarlos es decir, hombre, si se planifica, si se realiza bien y si se comunica bien, se está gobernando. Qué buenos verbos has planteado, Fernando, frente a la acción de gobernar. ¿Qué alcaldes no están gobernando bien frente al COVID-19? ¿Qué casos nos puede señalar? Mira, fíjate que la comunicación en México sobre el COVID está evidentemente enfocada a lo que pueda decir el presidente Andrés Manuel, que tú sabes que hace ruedas de prensa diarias por la mañana, le llaman mañaneras, y por la tarde hay una rueda de prensa con el responsable de la pandemia, que es el subsecretario de Salud. Él es el responsable oficial de dar cualquier indicación al resto del país en materia de salud. Entonces, él es un caso especial, es un caso interesantísimo, de la comunicación de crisis. Fíjate que el resultado de tener un jefe como el presidente Andrés Manuel, él prácticamente ha tenido los mismos errores de comunicación. Es decir, un día, no sé si obligado por las circunstancias, obligado por su gabinete o por su jefe, el presidente, sí le ha fallado la comunicación al grado que un locutor, un presentador de noticias importante a nivel nacional, de plano dijo, miren, ya ni siquiera le hagan caso, ¿eh? O sea, el mismo presentador de noticias Lo demeritado, el funcionario de gobierno, lo por parte del demeritó, periodista. lo acabó. Lo Increíble. acabó increíblemente, dijo, le recomiendo que ni le hagan caso, guárdese usted en su casa y procure no contaminarse, no contagiarse. Pero Pero eso a ya este es caer en señor, un extremo, eso ya es caer en un sí, no, extremo de ilegitimidad
muy fuerte, porque incluso los medios, e igual que los otros sectores políticos, bienvenido el contrapeso frente a temas estratégicos, pero cuando te desacreditan y dicen que no eres vocero oficial, yo creo que ahí sí hay un problema ya que es grave para el propio gobierno. Claro, pues un problema de credibilidad, porque si tú ves a los responsables de la salud en los gobiernos estatales, no podemos encontrar un responsable de la política de salud que tenga esos problemas de credibilidad, sino que son médicos que dicen única y exclusivamente lo que tienen que decir, nada más. Y es que en medio de una crisis, los políticos tienen que ser muy serios y tienen que racionar cada palabra que van a emitir para no caer peligrosamente en la desacreditación. Medir cada palabra que se va a decir para no caer en la desacreditación. Fernando, hablabas ahora sobre la importancia de que los alcaldes, los funcionarios tengan una ruta estratégica. Vamos a hablar de lo concreto. ¿Cómo hacer, desde tu punto de vista, cómo materializar esa ruta estratégica para que un alcalde, digamos, entienda muy bien qué debe hacer en clave de planeación, en clave de realizaciones o hechos y en clave de comunicación? ¿Sabes qué, Miguel? Hay una ruta, una ruta o una senda de posicionamiento. Es algo que tiene que ver con la comunicación política, pero finalmente está anclada en asuntos de agenda de tierra. Y cuando tú tienes ya la estrategia y tienes una agenda y comienzas a diseñar la agenda de trabajo, lo primero que tú tienes que hacer es tener al político aproximado a los ciudadanos, pero aproximado en el sentido desde el punto de vista de que conozcan los problemas reales y no llevar al político y crearle un escenario falso y acercarle a ciudadanos que le digan que está bien y que el miembro de ese gabinete ha hecho súper bien las cosas. No. Me refiero, y que tú sabes que hay muchos, Miguel, ¿no? Aplaudidores, sí, total, aduladores, sobachaquetas profesionales. Y que cumplen el propósito en el gobierno justamente buscándole aduladores al gobernante. No, me refiero a gente que se le pueda acercar al gobernante a decirle la realidad de la situación. El primer paso. Segundo paso, Miguel, una agenda de cercanía. Es decir, no es lo mismo estar próximo, es decir, a unos metros o a unos centímetros, que estar cercano, es decir, sentir empatía y sentir emociones entre ciudadanos y otros, ¿sí? Es decir, yo me acerco a ti porque me siento bien estando contigo, porque me tratas bien, porque me reconoces, porque me estás diciendo que eres importante para este gobierno. Y luego, tener una agenda de política pública, es decir, tú sabes, Miguel, que todo principio de política pública tiene que ver con las necesidades o intereses de los ciudadanos, si no, no es un asunto de política pública. Es un sí, se parte de anomalías. Se parte de anomalías reales que necesitan los ciudadanos. Ahí se parte una política pública. Claro. Y entonces tienes que tener esa agenda de política pública para que des resultados, para que des resultados a la gente, logros gubernamentales para darle resultados a la gente. Y esa agenda, al siguiente punto es que crear un discurso o una narrativa o más bien un relato con una narrativa clara y creíble, Miguel. ¿Por qué? Porque necesitamos que todo eso se convierta en liderazgo. Es decir, que la gente siga al político. Bueno, consolidando ese liderazgo, difundiendo,
siendo constante en el mensaje, crearemos marca. Lo que tú sabes mucho, a eso me refiero, es el carril, toda esa senda, toda esa ruta, todo ese esfuerzo, llega a eso, la marca, que luego, en el largo plazo, se convierte en un mito. En el largo plazo te convierte en un mito. Vamos ya terminando esta entrevista con nuestro amigo Fernando Mejorado. Fernando, qué rico ha sido tenerte con nosotros. Vamos a terminar con un tema que seguramente es atractivo para ti, para todos los que nos gusta la política en este año, que es el tema de las elecciones en Estados Unidos. En estos últimos días hemos visto mensajes como estos por parte de Barack Obama, mensajes fuertes en contra de Donald Trump precisamente, mensajes en contra de los errores de Donald Trump en el manejo de la crisis, digamos, por COVID-19, que son llamativos, ¿cierto? Que son bastante, que han tenido una gran viralidad. Pareciera que estuviera en riesgo la reelección de Donald Trump. Allí, Guillermo León se nos pide tu opinión al respecto. ¿Peligra la reelección de Donald Trump? To ground yourself in values that last. They'll gravitate towards you. Fernando. Fíjate, and you'll be part of the solution instead of part of the problem. Y tiene que ver con los dos últimos asuntos que yo te iba a decir. Trump But if we're going to get through these difficult times, if we're going to create future pandemics, then we're going to have the so-called grown-ups, including some with fancy titles and important jobs, still think that way. Y entonces no tiene quien lo defienda. Es decir, él no ha creado voceros ni mediáticos, ni ha creado voceros de calle, no ha creado voceros ciudadanos. Y eso lo que hace es que no tiene quien lo defienda. Esa es la gran realidad de Trump. Por lo tanto, bajo ese análisis, bajo esos conceptos, yo creo que sí peligra la reelección de Trump. No tanto porque haya hecho un mal papel, que lo ha hecho el pobre hombre, y pobre del pueblo norteamericano, pero ha hecho un pésimo papel en la crisis del COVID en ese país, sino que lo más grave estriba en que no tiene esa agenda de política, de operación política, no tiene acuerdos, no tiene alianzas, no ha creado voceros ciudadanos que hablen a su favor en tierra ni en medios. Fernando, muchísimas gracias por todos tus aportes, por estos pasos para el tema de la estrategia, del plan estratégico de los gobiernos, por lo que nos acabas de compartir, muy importante, el tema de los líderes de opinión, de los voceros mediáticos, de los voceros de calle, que son ejércitos digitales y reales que fortalecen, legitiman. Tienes toda la razón. Esa palabra que acabas de decir al último, ellos, los voceros de calle, son los responsables en legitimar mensajes y acciones de los gobiernos. Fernando Mejorado, muchísimas gracias por tu presencia con nosotros, gracias por habernos acompañado. Saludos, muchos éxitos y salud para ti y para toda tu familia. Que estés muy bien. Gracias, felicidades. Un honor. Era Fernando Mejorado, analista, estratega político, y hasta acá llegamos en nuestro programa Buen Gobierno. Los espero este jueves a las 7:30 de la noche en un espacio más de Diálogos con Marca Poder. Vamos a hablar de felicidad y política, tema que seguramente les va a interesar mucho para que le demos una mirada a ese tema de medir la felicidad en un gobierno, medir la felicidad en los ciudadanos. Yo les deseo una feliz noche, feliz descanso y nos vemos pronto. Hasta luego.